Nuestro sistema solar es un barrio cósmico inmenso, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánto tardaríamos en llegar a cada uno de sus planetas usando la tecnología actual? No teorías futuristas, no motores imposibles, solo lo que hoy podemos construir. Desde Mercurio hasta Plutón, prepárate. El viaje será largo. Literalmente. Mercurio está cerca del Sol, sí, pero es uno de los destinos más difíciles. Para llegar, las naves no solo deben acelerar, también deben frenar contra la gravedad solar, lo cual consume enormes cantidades de energía. Las misiones reales tardaron. Mariner 10, 5 meses. Bepi Colombo, 7 años con múltiples asistencias gravitacionales. Pero si enviáramos una nave moderna con tecnología actual en una trayectoria más directa, podríamos llegar en 3 a 4 meses, aunque con un gasto tremendo de combustible. Mercurio demuestra que estar cerca no siempre significa llegar rápido. Venus es el planeta más accesible en términos de viaje. Las trayectorias son favorables y las ventanas de lanzamiento son frecuentes. Duración de las misiones reales y duración estimada con tecnología actual. Programa Venera. Varias llegaron de 3 a 5 meses. Lograron posarse en la superficie, siendo las primeras en enviar datos desde ese infierno planetario. Con tecnología actual y ruta optimizada, 120 días para llegar. Eso sí, llegar rápido no garantiza poder aterrizar. Venus es una pesadilla de 500 grados Celsius, nubes de ácido y presión aplastante. Las Veneras resistieron apenas entre 23 y 127 minutos antes de ser destruidas. Marte, el favorito para colonizar, pero no tan fácil de alcanzar. Las misiones enviadas han tardado entre 6 y 9 meses. La misión Perseverance tardó 203 días. Con tecnología actual para una misión tripulada, hablamos de unos 7 meses. Además, solo podemos lanzar misiones cada 26 meses cuando Marte y la Tierra están bien alineados. Marte está cerca, pero solo durante un pequeño momento cada 2 años. Por cierto, si has llegado hasta aquí, seguro disfrutas este viaje por el cosmos tanto como yo. Así que no olvides suscribirte para no perderte los próximos destinos. Continuemos. Júpiter, el gigante del sistema solar, está muy, muy lejos. Misiones reales. Juno, 5 años. Con una trayectoria directa, podríamos intentar 2.5 a 3 años, pero sería tan costoso en combustible que resulta insostenible. Pero valdría la pena. Sus lunas son algunos de los mundos más interesantes del sistema solar. La escala del sistema exterior empieza a sentirse aquí, y es enorme. Saturno parece estar ahí nomás, después de Júpiter, pero en realidad está casi el doble de lejos, y ese pequeño detalle cambia todo. La sonda Cassini tardó 6 años y 9 meses en llegar, y eso fue usando asistencias gravitacionales, maniobras de precisión y una ingeniería casi perfecta. Con la tecnología actual, un viaje razonable sigue tomando entre 6 y 7 años. ¿Por qué tanto? Porque para ir más rápido necesitaríamos cargar muchísimo más combustible. Y ese combustible extra haría la nave más pesada, más cara y casi imposible de lanzar. A esto súmale, navegar en regiones donde una falla significa perderlo todo, sobrevivir a la radiación y mantener un sistema funcionando durante años sin un error crítico. Calcular trayectorias que dependen de posiciones exactas de planetas. Llegar a Saturno no es solo distancia, es un reto de energía, ingeniería y paciencia. Saturno es belleza escrita en lenguaje cósmico y un recordatorio de lo difícil que es explorar más allá de nuestro vecindario cercano. Aquí ya entramos en el territorio profundo del sistema solar. Urano está a una distancia media de 2.900 millones de kilómetros de la Tierra. Un viaje tan lejano no es solo cuestión de apuntar y acelerar. Es viajar hacia un mundo frío, silencioso y casi olvidado, y solo una misión ha pasado por allí. Voyager 2, que lo visitó en 1986, después de casi 9 años de viaje, aprovechando una alineación planetaria que no volverá a repetirse en siglos. Y aún así, fue un simple sobrevuelo, sin detenerse, sin entrar en órbita, sin estudiar el planeta a profundidad. Con la tecnología actual,
Una misión moderna, más pesada, con instrumentos avanzados y diseñada para entrar en órbita o desplegar sondas, tardaría aproximadamente 10 a 12 años en llegar. No porque vayamos más lento, sino porque se requiere menos velocidad para poder frenar al llegar. Las trayectorias deben ser eficientes en combustible y las asistencias gravitacionales actuales no ofrecen el mismo atajo que usó Voyager 2. Urano es un gigante helado, pálido, inclinado, un mundo que gira de costado y permanece atrapado en un invierno casi eterno. Pero sobre todo, Urano es un recordatorio de cuán lejos llega nuestra curiosidad y de lo difícil que es explorar los límites del sistema solar a medida que nos alejamos del Sol, uno de los mundos más hermosos y misteriosos del sistema solar. Neptuno, el gigante azul, se encuentra a 4.500 millones de kilómetros, donde la luz solar es apenas una sombra. Llegar hasta él es un reto extremo. Seguimos con la travesía de la Voyager 2. Tardó 12 años en llegar y aún hoy ese sigue siendo el tiempo estimado con tecnología moderna. El viaje está lleno de dificultades. Sobrevivir a la radiación de Júpiter, usar con precisión quirúrgica la gravedad de Saturno y operar con una energía solar casi inexistente. Todo depende de sistemas nucleares confiables, sin posibilidad de reparación. Cuando Voyager 2 finalmente llegó, reveló un Neptuno sorprendente. Vientos de más de 2.000 kilómetros por hora, tormentas del tamaño de la Tierra y nubes de metano en constante movimiento. Neptuno no era un mundo distante y silencioso, sino un planeta vivo, violento y fascinante, vibrando en el borde helado del sistema solar. Hablemos de distancias reales en el sistema solar. Plutón está tan lejos que la luz del Sol, que a nosotros nos toca en 8 minutos, allá tarda 5 horas y media en llegar. Para cruzar ese abismo, la New Horizons viajó a la velocidad de una bala multiplicada por 10, 58.000 kilómetros por hora, y aún así, el viaje le tomó 9 años y medio. Pero la distancia trajo problemas terribles. La nave tuvo que hibernar 2/3 del viaje para no agotar sus sistemas antes de tiempo. Cualquier orden desde la Tierra tardaba 9 horas en ir y volver, haciendo imposible pilotarla en tiempo real. El momento más tenso ocurrió 10 días antes de llegar. La computadora falló y la nave quedó en silencio. Los ingenieros tuvieron que repararla a ciegas, luchando contra ese retraso de horas para no perder la misión. Con nuestra tecnología actual, volver allá nos tomaría otra década entera. El sistema solar es inmenso y la velocidad no basta. La distancia es el verdadero enemigo. Desde los 3 meses a Venus hasta los 10 años a Plutón, el sistema solar nos recuerda lo gigantesco que es el espacio. Cada planeta es un mundo completo con su propia historia y misterios, y aún así, hemos logrado visitarlos con tecnología relativamente primitiva. Cuando dominemos la propulsión nuclear o tal vez la fusión, estos tiempos podrían transformarse. Por ahora, el viaje es largo y fascinante, un recordatorio de lo vasto que es el espacio y de lo que queda por explorar. Gracias por acompañarme hasta el borde del sistema solar. Nos vemos en el próximo destino. Esto fue Dimensión X.